buenas tardes para todos en este tiempo de personajes y eventos de la palabra del Señor. Los eventos y personajes de la Biblia son muy importantes, son muy interesantes porque ellos cada uno formó parte del pasaje de la Biblia para formar todo un conjunto de enseñanzas prácticas para nuestra vida. A través de ellos también conocemos lo que es la doctrina bíblica y por eso cada personaje, cada evento de la palabra del Señor tienen un factor importantísimo dentro de la historia del pueblo de Israel y la historia de la iglesia del Señor. Para algunas personas de pronto no es importante los personajes bíblicos, pero Dios los utilizó a través del Espíritu Santo para dar profecías, para dar las enseñanzas y para darnos a nosotros una luz de las cosas que iban a venir. Así es que todo personaje de la Biblia es aquellos que nos van a enseñar sobre el pasaje de la palabra de Dios y todo lo que se refiere a las doctrinas. Hoy quiero enseñar sobre Jonás. Yo sé que para muchas personas cuando hablamos de este personaje Jonás es sencillamente el que fue tragado por un pez o por una ballena y hasta ahí se sabe de lo que era Jonás. Pero hoy vamos a ver que Jonás es uno de los personajes importantísimos y también tiene que ver algo con nuestro Señor Jesucristo. Jonás vivió en un tiempo, en una época muy lejana del Señor Jesús, 4.000 antes de Cristo, 4.000 años antes de Cristo, y el personaje es muy interesante. Este era un profeta, el profeta que estuvo con reyes, estuvo por ejemplo con el rey Jeroboam, y el rey Jeroboam tuvo también un papel muy importante dentro de la historia bíblica. Y el Señor utilizaba a Jonás. El Señor hacía que Jonás llevara el mensaje. Dios le decía, Jonás, ve y predica a tal lugar, predica a tal persona. Y ellos como profetas de Dios, ellos tenían que ir a cumplir con el propósito de Dios. Habían profetas verdaderos y habían profetas falsos también. Y cada rey tenía un profeta que siempre lo estaba guiando. Eso en cuanto al pueblo de Israel, porque los pueblos paganos, los pueblos que no conocían de Dios, ellos utilizaban dioses ajenos, o sea, ellos mismos creaban los dioses y ellos dependían de esos dioses. Pero el pueblo de Israel, sí, Dios siempre le colocaba un profeta. Y este Jonás, en el tiempo que él estaba, Dios le da una orden muy importante. Y le dice en el capítulo 1 del libro de Jonás, y le dice en el versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El Señor le encomienda algo muy importante. Le dice, Jonás, hay una ciudad de Nínive, y esa ciudad era una ciudad muy grande, era una ciudad que había tenido un desarrollo tremendísimo y había mucha gente en ese lugar. Era una capital. Y ustedes saben que en las capitales hay demasiada actividad, hay mucha gente, hay mucho comercio, hay de todo. Pero dice la palabra del Señor que era una ciudad que había pecado muchísimo, había subido la maldad de esa ciudad ante la presencia de Dios. Y le dice a Jonás, ve y predica allá, pregona. ¿Qué quiere decir? Que él tenía que ir por las calles, predicando y diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Mire qué tremendo esa responsabilidad que tenía Jonás de ir a decir a una ciudad como esta. Podían haberle dicho, usted es un profeta falso, acabarlo, matarlo, qué sé yo. Pero ese no fue el caso de Nínive y por eso vamos a mirar más adelante.
Aproximadamente Jonás vivió 788 años. En esos tiempos ellos vivían muchísimos años, pero después ya empezaron el hombre a descender en sus edades. Su nombre, Jonás, significa paloma, un nombre muy bonito, porque la paloma es la que lleva los mensajes, y por eso Jonás era un mensajero del Señor. Jonás es un símbolo de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo murió y duró 3 días en la tumba y al tercer día resucitó. Y así fue Jonás. Jonás fue lanzado en el mar, se lo tragó un pez y allí duró 3 días. Y para esos 3 días en que estuvo Jonás, fue para él un sepulcro, porque estaba en el vientre de un pez, en oscuridad y en tristeza, mas el Señor no. Pero al tercer día fue lanzado fuera nuevamente, y por eso Jonás es símbolo y tipifica al Señor Jesucristo. Dios, el Padre, le encomienda una misión y Él se niega a cumplir esta misión. ¿Cuál sería la razón? ¿Sería por miedo? ¿Sería porque no era capaz de ir? No, ninguna de estas, porque Jonás, él donde iba, él predicaba y él hablaba. Solo que había una razón. Vamos a mirar el motivo. Jonás, al igual que todos los israelitas de las otras naciones y de los otros pueblos, ellos no admitían ninguna persona. Para ellos, una persona que no fuera judía era un gentil, era una persona pecadora y no tenía ni siquiera opción ni oportunidad delante de Dios. ¿Por qué había pasado esto? Porque Dios formó un pueblo de Jacob con sus 12 hijos, y al formar ese pueblo, Dios lo acogió como un hijo, y Dios bendijo demasiado a Israel. Y es para Dios, Israel es para el Señor un hijo amado. Por eso ellos se enorgullecieron tanto que para ellos cualquier persona que no perteneciera al pueblo de Israel, para ellos eran paganos, ellos eran mundanos, y ellos no aceptaban absolutamente a nadie, ni menos que Dios los fuera a perdonar. Y ese era el caso que tenía precisamente Jonás. Él no quiso ir a predicar. La razón, porque le dijo a Dios: yo sé que si yo predico y esa gente se arrepiente, tú les perdonas. Y eso no lo admitía Jonás, por su orgullo de ser israelita y de ser judío. Ellos no admitían que nadie más tuviera la oportunidad. Qué tremendo eso. Él sabía que si la gente se arrepentía, el Señor les perdonaría. Jonás no quería ver su propio orgullo religioso que tenía, y la salvación de los gentiles era para Dios importantísimo. En el capítulo 4, versículo 2 dice: y oró Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, dijo Jonás, y Jonás le dijo a Dios: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Eso era lo que temía Jonás con este pueblo de Nínive. Jonás no amaba a las personas que no pertenecieran al pueblo de Israel. Para él eran, mejor dicho, para el judío, lo que era un gentil, o sea, que no era judío, o una mujer, significaban para ellos igual que un perro. Eso era una cosa muy tremenda. Por eso es que el Señor Jesucristo se tuvo que enfrentar mucho a los religiosos, porque ellos tenían muy marcada la ley, mas no amaban a nadie. Era solamente su pueblo de Israel y nadie más. De ahí ellos no permitían que nadie más estuviera. Y mira lo que hizo este hombre. Compró un boleto en un barco,
se fue para Tarsis y se acostó a dormir tranquilamente. En el versículo 3 del capítulo 1 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Como chistoso eso, porque ¿quién se puede esconder de la presencia de Dios? Dice la palabra que el salmista David decía: si me bajara hasta lo más profundo del mar, allí tú estás. Si me remontaras a los cielos, a lo más alto, allí tú estás. ¿De dónde huiré de tu presencia? Pero Jonás, en su enojo, él se cegó y él dijo: no, yo no le voy a hacer caso a Dios, yo me voy y Dios mirará a ver a quién manda para Nínive, para que prediquen, para que le digan, pero conmigo que no cuente Dios. Y compró ese boleto y se fue en esa barca, tranquilamente se acostó a dormir. Y dice que cuando iban de camino en el mar se embraveció. ¿Sabe quién es el dueño del mar? El mismo Dios. Y él permitió que el mar se agitara. Un viento fuertísimo empezó a mover el mar, unas olas gigantescas, y estos marineros estaban asustadísimos. ¿Qué es lo que está pasando? Y ellos luchaban tremendamente con la embarcación para no morir todos allí. Pero el Señor no quería que estos marineros, que no tenían nada que ver, ni este capitán, fueran a morir. Solamente quería Dios allí hacer mover a Jonás nuevamente, porque cuando a Dios se le tiene que cumplir y obedecer, es con Él, hay que hacerlo. Nosotros como seres humanos le decimos: Dios, no, yo no te quiero servir. Cuidado, porque Él buscará, el Señor, todas las maneras para cerrarnos el paso y hacer que nosotros le obedezcamos y cumplamos con sus planes y con sus propósitos. ¿Qué estaba haciendo Jonás en esta embarcación? Dormía. El capitán lo encontró y le llamó la atención y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Al menos háblale a tu Dios, órale a Dios, porque vamos a morir absolutamente todos. Y entonces es cuando allí, en el versículo 11, el capítulo 1, le dijeron a Jonás: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y Jonás le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Ahí es donde él reconoce que él ha desobedecido a Dios, y por eso estos marineros y este capitán, que no tenían nada que ver con el problema de Jonás, estaban pasando por un momento muy difícil. Y en el versículo 13 dice: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová, al Dios de Jonás, y le dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Eran más inteligentes estos marineros y este capitán que el mismo Jonás. Y lo lanzaron al mar, y el mar se aquietó. ¡Qué experiencia tan impresionante! Al ver que por una persona el mar quedó embravecido. El mar obedece a Dios porque Él lo creó, y cuando el Señor le da orden al mar, a los vientos, ellos le obedecen porque saben quién es el Dios de los ejércitos. Y cuando dice la palabra en el versículo 17: pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre
por 3 días y 3 noches, las mismas que estuvo el Señor Jesucristo en el sepulcro. Y bueno, la segunda señal, porque Dios le empieza a dar señales a Jonás. Jonás, tú me has desobedecido, y empieza el Señor a perseguirlo de una manera tremenda. Y el Señor lo dejó allá que padeciera en esos 3 días y 3 noches. Y la Biblia nos habla de que él estaba mucho en angustia en el vientre de este pez. Y él expresa de esta manera: las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. O sea, las cosas que comía el pez se le enredaban al pobre Jonás allá, y él en esa angustia. Dice: la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Y todo esto en estos 3 días vivió este hombre Jonás. Y en el versículo 10 dice: y mandó Jehová al pez, le dio la orden, y vomitó a Jonás en tierra. ¿Sabe a dónde lo llevó? A Nínive, donde no quería ir, y él se había ido en un barco lejos, y el Señor lo hace que se lo trague ese pez, y luego lo regresa y lo bota a Nínive. Y le dice: ve otra vez, y empieza, levántate, en el capítulo 3 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y él entra a la ciudad. En el versículo 4, comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y le llegó la noticia al rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, quiere decir ayunó. Y mire lo que hizo el rey de Nínive: e hizo proclamar y anunciar por mandato del rey: hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino que cúbranse de cilicio hombres, animales, clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Eran ladrones. Y dice y el rey: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? Y el versículo 10: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no los hizo. Y es cuando Jonás le reclama: si ves, Dios, yo te lo dije, si ellos se arrepentían, tú los ibas a perdonar. Y Jonás se enoja con Dios, y se va y se sienta en un lugar, porque él esperaba que la ciudad se destruyera, y se sentó en una montaña para ver toda la ciudad de Nínive. Y allí dice que había una calabacera, una planta de calabazas, y las hojas eran bastante grandes, y allí le daba una sombra maravillosa a este Jonás. Y el Señor lo ve allá, lo ve acampando debajo de esta calabacera. Y en el capítulo 4, versículo 7, nos dice: pero al venir el alba al día siguiente, Dios le preparó un gusano a la calabacera, la hirió, y la calabacera se secó. Mira cómo el Señor estaba tratando con Jonás, porque Jonás hablaba mal de los hombres y de las mujeres que no eran israelitas. Y el Señor le hace ver: mira, esta gente no conoce ni de su derecha ni de su izquierda, y tú te pones bravo conmigo porque hice secar la calabacera. ¿No tendré yo misericordia de estas personas? Donde hay niños, hay bebés, donde hay ancianos, donde hay de todo. ¿No tendré yo misericordia de ellos?, dice la palabra del Señor. Y en el versículo 8 dice: aconteció que al salir el sol
Preparó Dios un viento recio, otra prueba que le mandó a este Jonás. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios le dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho, estoy enojado. Ay, cómo nos ve el Señor, ¿no? Hasta la muerte. Y el versículo 10 le dice: y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? Tú nunca hiciste nada por esta planta, yo la hice, le está diciendo el Señor. Tú ni la hiciste crecer. En espacio de una noche la hice salir y en espacio de otra noche la hice perecer, morir. Y el versículo 11, que es lo más lindo: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde no hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha, su mano izquierda y muchos animales. Y ahí es donde Dios le enseña a Jonás el amor, la misericordia, de cómo Dios sí perdona a aquel que llega a él arrepentido. En este libro de Jonás podemos observar varias cositas. La primera, la rebeldía de Jonás. Cómo Dios utilizó elementos naturales para hacerle cambiar su actitud. El pez, el viento, el mar, la calabacera, el gusano, el sol, todos estos elementos los utilizó Dios para hacer reflexionar a Jonás. Dios escuchó la oración de un corazón sincero de este pueblo de Nínive. 120,000 personas ayunaron, oraron, se arrepintieron y Dios los perdonó. Y también Dios trató con este personaje, Jonás. Le enseñó a amar y a respetar a su prójimo. Es interesante ver cómo no solamente en las historias que hemos visto que solamente Jonás se lo tragó un pez y hasta ahí sabíamos, pero mira el trato que Dios le dio a Jonás por medio de estos elementos de la tierra. Tú y yo tenemos que ser tratados por el Señor. A veces Él utiliza personas, Él utiliza circunstancias, Él utiliza otros medios para enseñarnos la verdad y para enseñarnos de que nosotros no debemos tomar nuestras propias determinaciones, sino creerle a nuestro Dios. Así es que hemos terminado con este personaje y vamos a darle gracias al Señor. Poderoso Dios, yo te doy gracias. Mira, así como Jonás, Señor, se enojaba tanto, Dios de los cielos, no teniendo en su corazón misericordia por aquellas personas que se iban a morir, iban a ser destruidas. Habían muchas personas, ancianos, niños, animales, adultos. Para ti cada persona tiene un valor impresionante, Señor. Y Jonás no miraba eso. Jonás miraba solamente por él, en su corazón, en su alma, en su orgullo religioso que tenía. Pero gracias, Señor, porque tú le enseñaste a través de todos estos elementos que mencionamos, de cómo tú puedes, Señor, oh Dios, traernos a nosotros en circunstancias, Padre amado, que para nosotros son difíciles y que a veces nos rebelamos. ¿Por qué me pasa a mí esto? Es porque tú nos estás enseñando grandes cosas, mi Dios. Así es que gracias, Señor, por este personaje, Jonás, que hoy tuvimos de enseñanza. Muchas gracias a todos y que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones.